Vamos a saludar al diputado Maximiliano Puyaro, que está en línea vía Zoom con nosotros. Puyaro, muy buenas tardes. Héctor Galeano, Sergio Ferreira, aquí te saludamos desde ATP. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por conectarte y para charlar un rato con nosotros. Es un gusto. Bueno, como primera medida, Maximiliano, se conoció hace pocas horas que el pedido de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe para que comparezcan en calidad de imputados Marcelo Saín, Germán Montenegro, Maximiliano Novas, entre otros funcionarios importantes que estuvo en el Ministerio de Seguridad, por una licitación de compra de armas que se frustró, pero que quedó toda una huella de cuál fue la intención de la gestión Saín y de su grupo de trabajo en beneficiar a un lobista que trabajaba para Israel o para ciertos sectores vinculados a la venta de armas en Israel, con una licitación que indicaría, o todo indica, que está bastante a medida, ¿no?, de este lobista de apellido Menajovsky. La primera pregunta tiene que ver, Maximiliano, porque bueno, vos y otro grupo de diputados se interesaron de un primer momento en esta licitación, hicieron la denuncia, y hoy el rebote de esa denuncia es justamente esta convocatoria a comparecer como imputado. ¿Qué más se puede agregar de esa frustrada compra de armas, si lo puedes explicar a todos los que están viendo en este momento, Maximiliano? Bueno, a nosotros nos sorprendió de sobremanera cuando vimos el pliego es público, cómo todo indicaba y todo parecía que se pretendía beneficiar a esta empresa intermediaria de venta de armas. Fundamentalmente lo que se ponía en el pliego se hablaba como si fuese un sistema de armas, donde la única que estaba en condiciones de proveer todas las armas que estaban pidiendo, los diferentes tipos de armas, era estas armas israelíes a través de este intermediario que era una persona de Capital Federal de apellido Menajovsky. Claramente el pliego estaba copiado de la página web de lo que ofertaba Menajovsky, y era una licitación no de poco monto, estábamos hablando de casi 1.500 millones, lo que estimamos alrededor de un sobreprecio de 300 o 400 millones, que se querían, por lo menos parecería que se querían quedar. Así que cuando pudimos detectar esto, y entendiendo que no existe un sistema de armas para el Ministerio de Seguridad, una cosa es comprar pistolas, otra cosa es comprar fusiles semiautomáticos, otra cosa es comprar rifles de francotirador, pero es como decir que si la provincia fuese a comprar motos, autos y aviones o helicópteros, eso sería un sistema y habría que comprárselo a la misma persona o al mismo proveedor, con lo cual claramente era un pliego que estaba hecho a medida para que se vea beneficiado esta persona, y por supuesto que como responsables y como parte de la oposición controlamos casi todos los pliegos cuando los vemos y detectamos esta falencia, que entendemos que lo que se pretendía era tener un sobreprecio muy pero muy importante, por eso hicimos la denuncia penal hace más de un año atrás. Respecto a otro tema que te tiene como protagonista, de hecho, bueno, en mi caso particular he publicado un par de notas, también pude contarlo aquí en ATP, cómo había un interés particular de la gestión de Saín en conocer tus movimientos, tu patrimonio, los movimientos migratorios tuyos y de tu familia, de tus hermanos, cómo se interesaron en conocer a tu entorno, digamos, las relaciones de tu entorno, de tu equipo de trabajo, esto en el marco de una causa que se investiga un presunto espionaje ilegal, en el cual empezamos a conocer, en mi parte, muchas cosas a partir de que se liberó la información, la tiene la querella y la tiene la Fiscalía de Estado y la tienen también los abogados de los imputados. En concreto, en tu caso, había como un interés muy especial en conocer todo sobre tu vida, tu patrimonio, tus movimientos fuera y dentro del país, el de tus hermanos. Bueno, obviamente vos estás al tanto de esto, te has constituido como querellante con el patrocinio
de otro investigado que formó parte de tu equipo, que es Pablo Cococcioni. ¿Cómo te cae esto? ¿Cómo te cayó cuando te enteraste y cómo te cae ahora a la distancia? Ha pasado un tiempo, pero igualmente no debe ser nada agradable sentirse espiado, ¿no? No, obviamente es fuerte saber que desde el Estado se armó un aparato de inteligencia ilegal para perseguir dirigentes de la oposición, sindicalistas, empresarios y también algunos dirigentes del oficialismo que osaban a criticar o a cuestionar a Marcelo Saín fundamentalmente o a Omar Perotti. Por eso obviamente que es muy fuerte esto. A mí en particular no me afecta, digo personalmente. Sí me preocupa de sobremanera que en lugar de utilizar todos estos recursos del Estado para perseguir el crimen organizado, que en Santa Fe Ciudad está muy complicado y estuvo muy complicado, y particularmente en la ciudad de Rosario, y también ya en el interior de la provincia, en lugar de controlar el delito, perseguir el delito, estaban persiguiendo a quienes pensamos diferente fundamentalmente. Yo claramente fui víctima de espionaje ilegal, entiendo que por mi rol en la legislatura provincial, como otros legisladores también, y como otras personas de la provincia de Santa Fe. Y esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero creo que lo que sí debería explicar, en este caso no es Marcelo Saín, que lo va a explicar ante la justicia, y entiendo que va a pagar por sus delitos, como en esta imputación que llega para la semana que viene sobre la corrupción en la compra de armas. En este caso pagará por lo que es la violación a la ley de inteligencia y el abuso de funcionario público y demás delitos que pueda haber tenido. Quien tiene que explicar es el gobernador Omar Perotti de por qué fundamentalmente lo habilitó a llevar adelante este tipo de tareas ilegales durante tanto tiempo. Bueno, vos sabés, no sé si estás al tanto, imagino que sí, le comentamos a nuestros televidentes también. En este momento la justicia porteña le está pidiendo explicaciones a Larreta de por qué hicieron 9 millones de consultas sobre datos biométricos de distintas personalidades, entre ellos el presidente, la vicepresidenta, periodistas, funcionarios, con la base, la tecnología que tiene la Ciudad de Buenos Aires para detectar, en principio, 40.000 prófugos. Para eso existe este sistema, esta tecnología, que carga datos biométricos y pueda reconocer a los prófugos en la vía pública, en relación a sus datos faciales, básicamente, y posibilitar la detención. Pero eso tiene que tener una autorización judicial. Hoy la justicia porteña le pide que aclaren esta situación porque es ilegal utilizar datos personales para tener compilar información y guardarla cuando eso no está pedido por un juez o un fiscal. Digo esto porque muchas veces se dice, pero se entró con una clave, se entró a un sistema que se paga, que cualquier ciudadano puede pagar y puede tener información sobre tal o cual persona, pero eso el Estado no lo puede hacer, no puede producir ni almacenar información sobre personas físicas o jurídicas y tenerlas ahí, formar un expediente, una carpeta o un archivo informático. Eso no lo puede hacer. De hecho, justamente me parece bien este ejemplo, no sé si estabas al tanto, Maximiliano, de este requerimiento de la justicia porteña a Larreta. Sí, pero además un tema que en el caso de la provincia de Santa Fe no solo fueron fuentes abiertas y no solo fue el sistema Gnosis Sudamérica Data, sino que también fueron fuentes cerradas. Puedo hablar sobre la información que tengo, ya que soy como querellante y tuve acceso a la causa. Consultas de mi persona no solo hay sobre esas bases de datos, con lo cual digo, esto va a tener un momento que estas pruebas se van a poner a disposición de un juez, pero también de la ciudadanía. Y ellos deberán explicar por qué y por qué establecieron esta lógica criminal en esta asociación ilícita, que no solo cometía delitos de corrupción, como va a quedar probado cuando salgan las pruebas a la luz y se va a demostrar cuando los fiscales presenten las pruebas que estimo que deben haber encontrado, más allá de lo que nosotros vimos en el pliego, que era
absurdo, que era sumamente brutal, porque cómo había estado armado el mismo, sino que van a salir a la luz también de qué manera perfilaron, persiguieron a muchas personas. Yo lo conté aquí en tu programa. Un día del año 2020 bajo de mi casa y veo que había un auto de los que yo le había asignado al Ministerio Público de la Acusación, en particular a los organismos de investigaciones, que eran esos Boyac que se habían comprado en la gestión anterior y tenían todos la misma patente, con lo cual me di cuenta que me estaban haciendo un seguimiento y me acerqué y saludé a los policías que en ese momento estaban arriba del auto y obviamente me saludaron en ese momento. ¿Qué te quiero decir? Que estimo y espero que también se haya llegado hasta al fondo de esta cuestión y se pueda haber mostrado cómo y de qué manera se hacían no solo consultas e investigaciones, que en mi caso en particular se deben haber aburrido mucho, porque salí muy poquitas veces del país, realmente, pero sí el seguimiento en particular y tal vez de más personas también. Y eso, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Porque yo tal vez puedo estar preparado por mi función, por mi rol, a que puedan hacerme ese tipo de tareas. Uno siempre lo presupone que puede suceder. Pero había empresarios fundamentalmente de la ciudad de Rosario, pero también de la ciudad de Rafaela, había sindicalistas, había políticos de diferentes sectores y estratos de la política santafesina, del Ejecutivo, pero también había del Legislativo Nacional, provincial. Entonces, la verdad que en un momento de un pico de inseguridad en la provincia de Santa Fe, que en lugar de perseguir estuviesen haciendo esto, creo que es sumamente grave. Te pregunta Sergio Ferreira, Maximiliano. ¿Cómo va, diputado? Buenas tardes. Yo lo voy a cambiar de tema, lo voy a sacar de este tema y lo voy a llevar más al plano político y específicamente a una foto que trascendió hace algunos días en la ciudad de Rafaela, en un bar emblemático, si se quiere, dentro del radio gastronómico de Rafaela, porque allí tengo entendido que se juntó, pudo verse con la senadora Carolina Lozada. ¿Qué nos puede decir de ese encuentro? Fue un encuentro casual, tenemos muy buena relación. Yo, cuando ella me gana por muy poco la interna, me puse a trabajar en función del compromiso que había tomado con los santafesinos en ese momento y logramos meter 7 legisladores nacionales en esa elección porque todos trabajamos juntos. Ese día yo estaba haciendo una conferencia de prensa a las 11:30 y ella la había hecho 10:30. Yo me había enterado el día anterior que también iba con una agenda más nacional, nosotros con una agenda provincial. Y cuando se entera que estaba ahí, se comunicó conmigo. Yo también posteriormente le devolví el llamado, porque en ese momento estaba llevando adelante la conferencia de prensa y nos cruzamos en un bar, estuvimos charlando un rato sobre el futuro de la provincia de Santa Fe, sobre el trabajo que tiene que llevar adelante la Unión Cívica Radical, pero fundamentalmente la importancia que tiene la conformación de un frente político grande, amplio, nuevo y santafesino para cambiar de signo en la provincia. ¿Y en qué quedó esa conversación? Porque más allá de los enunciados, digo, ¿cuál puede ser o cuál está siendo, en todo caso, el grado de concreción de esos enunciados, diputado? El frente político lo estamos trabajando. Ustedes nos verán muy concentrados en eso, hablando con todos los partidos políticos e intentando darle la dimensión que tiene la necesidad o el momento que hoy vive la provincia de Santa Fe y la República Argentina. Así que trabajamos mucho para que ingresen todos los partidos y estamos trabajando para tener un programa de gobierno que nos permita a los partidos de la oposición saber hacia dónde vamos, ser entre nosotros consecuentes en lo que pensamos y todos poder integrarlo. Y también ser previsibles. Pero por otro lado también quedamos en tener una agenda conjunta, en algunos casos cuando haya temas nacionales y provinciales, que los podamos trabajar. En definitiva,
Nosotros representamos en la legislatura provincial a la provincia, a los ciudadanos de la provincia, y Carolina representa a los ciudadanos de la provincia en el Congreso Nacional. ¿Hay algún encuentro futuro previsto en este sentido, diputado? No quedamos en nada en particular, sí en trabajar agendas comunes que podamos encontrar en la provincia de Santa Fe y hacerlo próximamente, y la verdad que está muy bueno eso de poder confluir y coordinar agendas nacionales y provinciales. Muchas veces los temas son los mismos, ¿no? Tenemos grandes debates que dar como provincia de Santa Fe, y creo que los tenemos que dar en la legislatura provincial y nacional. La última, Maximiliano, te diría casi por sí o por no, está en tu norte próximo disputar el cargo de gobernador de la provincia. ¿Te interesaría, digamos, formar parte de esa compulsa en el 2023? Me vas a decir que falta mucho y todo lo demás, pero ¿es tu norte ese, Casa Gris? Yo no niego de estar trabajando, pero primero el desafío es construir el espacio político, que es ese frente santafesino que nos tiene que encontrar a la mayoría de los partidos políticos de la oposición. Soy un hombre de la política, trabajo, me formé en esto, tuve cargos de mucha responsabilidad y obviamente que me gustaría llegar a ser gobernador en algún momento de mi vida. En este momento el desafío que tengo o tenemos por delante es construir ese frente santafesino, y en eso estoy concentrado. En una segunda etapa, si eso se da, veré o verán quienes lo integren si mi figura es la mejor o si encontramos otra figura para que nos represente y nos sintetice y nos lleve a la Casa Gris de nuevo. Gracias por tu tiempo, muy buenas tardes y felices Pascuas. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, felices Pascuas para todos.